Buenos días chicos, bienvenidos nuevamente a la clase designada para octavos básicos en el espacio de la radio. El día de hoy nos toca ver un nuevo tema, sociedad estamental en la colonia, grupos sociales. Esta clase, chiquillos, es especial porque vamos a ver un tema relacionado con los conceptos de continuidad y cambio. Me gustaría que durante esta clase hiciéramos un paralelo de. Y aparte que esta clase nos sirve mucho para poder hacer esa comparación y para poder ver si elementos de continuidad y cambio de la colonia se mantienen hoy en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué veremos hoy? Partamos. Sociedad estamental. En un principio, la colonia intentó establecer en América una estricta separación entre españoles e indígenas. Sin embargo, en la práctica, este plan de segregación de la población no fue posible, pues tempranamente ambos grupos mantuvieron contactos frecuentes y cotidianos. Para trabajar en esta clase, utilizaremos el texto entre las páginas 80 y 85. Como siempre, es importante que puedan seguir la lectura de estas páginas o realicen una lectura posterior a esta clase para que puedan desarrollar la actividad del día de hoy. Comencemos. Como les dije, esta clase se va a tratar, principalmente de los grupos sociales de la época colonial. Y como ya les dije, nos va a servir para hacer un paralelo con nuestra propia sociedad. Para mantener la preeminencia de la población europea por sobre las otras, los colonizadores establecieron en América una forma de estratificación estamental y jerárquica basada en las diferencias y la segregación que proporcionaban el linaje familiar, el lugar de nacimiento, la apariencia física y el color de la piel, lo cual dio origen a una sociedad pigmentocrática. Estos estatus diferenciados fueron formalizados por la corona española, acostumbrada a marcar distinciones sociales al interior de la población para reforzar el orden jerárquico y mantener el sistema colonial imperante. Este sistema es conocido como sociedad de castas. Yo incluyo en esta clase, chicos, el glosario, principalmente de los conceptos que están relacionados al contexto social, a la clase social. Por ejemplo, tenemos estratificación, establecimiento de un orden basado en niveles diferenciados de grupos sociales; estamento, división social basada en el origen de familia, propio del feudalismo y el antiguo régimen; pigmentocracia, y acá tienen que poner mucho ojo porque es un elemento el ticket de salida de esta clase, que dice ser forma de estratificación social basada en el color de la piel; estatus, posición que ocupa una persona dentro de la sociedad o grupo social; y la casta, grupo social en un sistema de organización que jerarquiza a la población según nacimiento y origen étnico. Si se dan cuenta, chiquillos, tenemos algunos conceptos que probablemente nos van a hacer eco en nuestra propia sociedad, como por ejemplo la pigmentocracia, la forma de estratificación social basada en el color de la piel. Después vamos a ver por qué. Y también el estatus relacionado con la posición que una persona ocupa dentro de una sociedad. ¿Por qué los españoles segmentaron la sociedad en castas? Para responder esta pregunta vamos a ir a las fuentes de información. Ustedes ya saben la importancia que tienen las fuentes. Estas fuentes, chicos, se encuentran, les digo inmediatamente, revisemos el libro, en la página página 81 de su texto de historia. Van a encontrar las fuentes que yo estoy mostrando a continuación. Déjenme revisar si son las mismas. Sí. Página 81, entonces, chicos, van a encontrar un grupo de fuentes que nos servirán para responder la pregunta que les dejé. Veamos. Letra número C. En efecto, el encuentro e interacción con otros y su necesidad inmediata de dominarlos
Colonialmente, organizando su trabajo y su lugar en la nueva sociedad, llevó a los europeos a ordenar, clasificar y normar en una dinámica que incluía también la obsesión por marcar las diferencias que se separaban a los hispanos de todos los otros habitantes. Se trataba, por lo mismo, de un sistema dinámico de las relaciones interétnicas y de sus amplios mestizajes culturales y biológicos, de los contextos regionales y, en definitiva, de las necesidades históricas del propio sistema colonial. Por lo tanto, este es un escrito de Alejandra Ayala y Jaime Valenzuela del año 2010, América Colonial, Denominaciones, Clasificaciones e Identidades. Este que está acá, letra número C. ¿Qué puedo decir de esto entonces? Hay un tema de trabajo, si se dan cuenta en este texto, relacionan directamente esta necesidad de estratificar la sociedad con un tema laboral, un tema económico. Ordenar una sociedad en castas designaba, por ejemplo, quienes estaban designados para un trabajo, por ejemplo, determinado. Un ejemplo de esto podría ser los trabajos de minería, en los cuales se utilizaban esclavos provenientes de África. Vamos a otra fuente. Letra D. Todo español o criollo blanqueado era gente de razón, pero solo quien entre estos tenía riquezas y posición era considerado gente decente, miembro de la élite, detentador de todos los privilegios. Del mismo modo, todos los individuos de las castas nacían con el estigma de su color y de acuerdo con ellos se les fijaban sus derechos y deberes, pero quien ascendía económicamente podía comprar su limpieza de sangre y recibir un tratamiento social que lo distinguía de sus congéneres. Un escrito de Mario Margulis y Marcelo Urresti de 1998. Acá hay dos temas ya importantes nuevamente, chiquillos. Uno, por ejemplo, es el tema de el color de la piel. El color de la piel es un tema muy importante en esta sociedad porque, como bien dice esta fuente, fijaba los derechos y deberes de las personas de acuerdo al color que tenían. Otro punto importante, no necesariamente una persona blanca, de color blanco, era una persona miembro de la élite. Para ser considerado dentro de esta élite y de ostentar todos los privilegios que esta clase social tenía, era necesario poseer una riqueza. Era muy común, por ejemplo, que los mestizos, hijos descendientes de europeos y de indígenas, ostentaran este estatus social solamente por su color. Hubieron algunos mestizos que compraron su estatus social por medio del dinero. Como bien dice acá, se usa una palabra que es limpieza de sangre o blanqueamiento, que tiene que ver con esta forma de comprar un estatus social por medio del dinero. Veamos otra fuente. Letra B. Esto es un escrito de Hernán Villablanca del año 2002, Clases y estratos sociales en la Hispanoamérica colonial. Esquemáticamente puede decirse que la cúspide de la estructura de clases y estratos sociales era ocupado por los peninsulares, representantes de la estructura de dominación y dependencia colonial, y la base estaba constituida por la población subyugada, especialmente indígena, luego la africana y después toda aquella resultante del proceso de mestizaje étnico o racial. Lo que nos está diciendo acá Hernán Villablanca entonces es que por sobre toda la base social, todo el sistema social y de castas, estaban los peninsulares, los europeos. Y bajo esa cúspide se encuentran todas las otras clases sociales que existían durante la colonia, como los indígenas, los esclavos, los mestizos y así. Por ende, entonces, ¿por qué los españoles segmentaron la sociedad en castas? Ya lo pudimos ver en esta fuente, entonces, chiquillos, por
razones muy concretas y específicas. Uno, por ejemplo, el tema del estatus, esta necesidad de impulsar eh, la, primor- la importancia o darle relevancia a aquellos que eran ciudadanos europeos o nacidos en América pero de descendencia europea como los criollos. Hay una separación de las otras castas como por ejemplo la mestiza, la indígena o la esclava. Hay un intento ahí de separarlo de ya sea por lo que les mencioné, ya sea por un tema de blanqueamiento social, ya sea por un tema de riquezas, eh, y también por un tema netamente económico, puesto que los trabajos de importancia como la minería, como les nombré hace un rato, estaban designados a esta clase de trabajadores que podían ser los esclavos. Por ende, entonces la sociedad se segmenta por una necesidad de mantener una diferenciación entre europeos y esclavos e indígenas, y también por un tema económico. Obviamente esto no solamente conlleva un tema económico. Les pongo el ejemplo de la economía para ilustrar por qué los esclavos eran los que trabajaban en las minas, pero también hay un tema político, obviamente hay un tema social, con toda esta segregación que daba el dinero. Político, obviamente también porque era una designación propia de quienes gobernaban la colonia y quienes designaban las clases sociales y quienes podían ser parte de esta clase social, como ya vimos, no sé, por ejemplo, un mestizo de color blanco que tuviera una riqueza, sí podía ostentar, por ejemplo, los privilegios que tenían las clases altas. Vamos a ver ahora los grupos sociales de la colonia. En la cúspide de la organización social colonial se encontraba la aristocracia, compuesta por españoles nacidos en Europa, que recibían el nombre de peninsulares y ocupaban los principales cargos públicos de la burocracia imperial. Chicos, por ejemplo, haciendo un paréntesis, por ejemplo, aquellas instituciones delegadas de España, por ejemplo, eh, el, el cabildo, por ejemplo, una capitanía general, generalmente estaban a cargo de peninsulares que venían directamente de Europa, de España principalmente, y eran ellos los que tenían estos cargos de importancia. Para ellos estaban designados estos cargos. Sigamos. Este estamento también estaba compuesto por los criollos, es decir, descendientes de europeos nacidos en América. Este grupo, si bien formaba parte de la aristocracia y gozaba prestigio social, no tenía mayor acceso a cargos administrativos. Entonces, si bien habían dos tipos de eh, grupos sociales que venían directamente o tenían una directa relación con Europa, como son los peninsulares, que eran europeos que vinieron a América a ejercer cargos y a ser parte de esta aristocracia, y están los criollos, que son descendientes de europeos nacidos en América, pero estos no tenían un mayor acceso a los cargos administrativos como tal, sí a esta élite, pero no a los cargos administrativos. ¿Qué características físicas, culturales y sociales poseía cada grupo colonial? ¿Cómo estas características determinaban su posición social? Vamos a ver. Puse aquí y agregué en esta presentación una pequeña pirámide social donde vamos a conocer cada uno de estos grupos y qué posición ocupaba dentro de esta pirámide. Veamos, la mayoría de la población formaba parte de los sectores sociales subordinados. Este grupo heterogéneo estaba integrado por indígenas, mestizos, entre paréntesis, descendientes de la unión entre indígenas y españoles, esclavos africanos y otros grupos derivados del mestizaje como zambos y mulatos. Si bien sus integrantes presentaban diferencias en cuanto a origen, ocupación y derecho a la libertad, compartían algunos rasgos comunes, como la condición de mano de obra y la imposibilidad de acceder a cargos públicos. Bien, tenemos entonces que
en esta escala social, desde el grupo social mestizo hacia abajo, hay una imposibilidad de acceder a cargos públicos, pero sí a la mano de obra existente, como ya vimos con la clase esclava en cuanto a las minas. Veamos ahora cada grupo. Tenemos en la cúspide de esta pirámide a los españoles: virreyes, gobernadores, presidentes y oidores de audiencia, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Todos ellos eran parte de este grupo de españoles o peninsulares que estaba en la cúspide de esta pirámide. Después le siguen los criollos, encomenderos y hacendados con acceso a cargos en los cabildos. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Si se dan cuenta, los criollos también gozan de ciertos privilegios, también pueden participar dentro de cargos, pero solamente como en lo que dice acá en los cabildos, y también en cargos eclesiásticos. Sigamos. El tercer grupo social está destinado a los mestizos, mulatos y zambos. Todos estos grupos son mezclas. Hay un mestizaje entre diferentes individuos de la clase, perdón, de diferentes clases de la colonia. Por ejemplo, peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, de las ciudades podían ingresar al clero. Bien, entonces tenemos que dentro de esta pirámide hay un grupo que está determinado por una mezcla social que podían optar, o generalmente su ocupación era de peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, y también podían ingresar a cargos en el clero. Más abajo, ya llegando a la base de la pirámide, nos encontramos con los grupos sociales más segregados de la época. Por ejemplo, tenemos los indios primero, encomendados a españoles y criollos o en resguardos que suministraban trabajadores para minas y haciendas. Entonces, chicos, los indios generalmente eran encomendados a los españoles y criollos para hacer trabajos de servidumbre. También eran utilizados para tener cargos relacionados con las minas, pero generalmente como de resguardo, una especie de capataz podría decirse, en las minas que en ese tiempo se trabajaban, y también en las haciendas. Por último, en la base de la pirámide nos encontramos a los negros, esclavos que trabajaban en minas y plantaciones. Generalmente para eso eran ocupados los esclavos que provenían de África, minas y plantaciones. Sigamos. El mestizaje y sus expresiones culturales en la colonia. ¿De qué forma el mestizaje determinó los rasgos sociales de América Latina? Pese a las desigualdades que marcaron la sociedad colonial, las distintas castas establecían relaciones entre sí. Esto se demuestra con la unión biológica y cultural entre indígenas y europeos, cuya descendencia dio origen a lo que se conoce como mestizaje. Les dejé acá también el glosario que aparece en el texto del estudiante, porque aparecen dos conceptos que son muy importantes: transculturación, que quiere decir adopción o adaptación de elementos de culturas ajenas, y sincretismo, unión o mezcla cultural. ¿Por qué son importantes estos conceptos, chiquillos? Porque dentro de todo el proceso colonial va a haber una fuerte utilización de lo que fue el sincretismo y la transculturación. Por ejemplo,
hubieron culturas que no eran, no eran natas de acá de América, como por ejemplo los esclavos negros, que tuvieron que en cierta forma adaptarse a la cultura que se vivía acá en América en aquellos años, o también asimilar elementos de esta cultura que para ellos les era ajena. El sincretismo, por otro lado, también significó, por ejemplo, una mezcla, y como ya lo vemos, por ejemplo, el tema de el mestizo, que nacía de la unión entre un europeo, español, generalmente, y un indígena. Ahí se produce un sincretismo cultural. ¿Por qué? Porque básicamente esa persona va a recibir una herencia cultural, no solamente genética, no solamente física, tanto de un- una persona proveniente de Europa y otra proveniente de América. Aquí hay muchos temas que uno podría considerar dentro del sincretismo. Por ejemplo, chicos, el tema de eh, celebraciones religiosas, por ejemplo. El mismo tema de la religión, las creencias, la comida, por ejemplo. Hay muchas comidas, por ejemplo, que los europeos no conocían y que sí vinieron a conocer acá en América, por ejemplo, eh, la papa. La papa, una papa que los europeos no conocían, pero acá en América conocieron muchas variedades de papa, no solamente, o sea, perdón, alrededor de toda América. Eh, ¿Qué más? Tenemos una unión o mezcla cultural en la forma de pensar, en la forma de actuar, en las tradiciones que se fueron heredando de la colonia. Todos tuvieron, de alguna forma se mezclaron estas culturas, principalmente lo que fue la europea, con las culturas, diferentes culturas indígenas que existían en América. Todas aquellas uniones produjeron una mezcla cultural, como les dije, no solamente a nivel físico, de ADN, sino que en muchos aspectos religiosos, eh, políticos, en la comida, en la forma de hablar, en la vestimenta, en muchas cosas. Vamos a ver la fuente ahora, chiquillos. A los hijos de español, perdón, primero estas fuentes están en la página, revisamos el libro, página 84 y 85. Vamos a encontrar las próximas fuentes que vamos a revisar. La letra B, un escrito de el Inca Garcilaso de la Vega en 1609. Esto es una fuente primaria, si se pueden dar cuenta, sobre comentarios reales de los incas. Dice así: a los hijos de español y de India o de indio y española nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por sus significaciones me lo llamó yo a boca llena y me honro con él, aunque en Indias, si a uno de ellos le dicen sois un mestizo o es un mestizo, lo toman por menos precio. Lo que nos está diciendo esta fuente entonces habla de esta segregación que había con las personas de origen mestizo. Siguiente fuente, letra C. El siglo XVII permite una lenta y paulatina incorporación de mestizos en los núcleos sociales rurales y aún urbanos. Mestizos disfrazados de españoles, blanqueados por acción de su conformación genética y por el poder del dinero, disfrazan esta condición y se toman cada vez más españoles, y se tornan cada vez más españoles, perdón. Lógicamente, abandonan y rechazan su pasado indígena y se convierten en españoles cultural y físicamente. Esto es lo que yo le explicaba hace un rato, chiquillos. Hubieron muchos mestizos
que renegaban de su herencia cultural indígena. Por lo tanto, hubo un tema que se conoció como el blanqueamiento social, que básicamente consistía en que estas personas que obtuvieron riquezas, que eran mestizos, renegaron de su cultura indígena y por medio del dinero pudieron optar a círculos de importancia dentro de la sociedad que de alguna forma les permitió ocultar su herencia indígena y renegar de esta para volverse o ellos autoconvencerse de que simplemente eran españoles cultural y físicamente. Sigamos con las fuentes. En la página 85 hay un apartado que dice lo siguiente: los constantes intercambios y mezclas entre los mundos culturales de españoles, criollos, indígenas, africanos, mestizos, mulatos y zambos permitieron la aparición de nuevas manifestaciones culturales. Este proceso de transculturación favoreció la fusión de aquellos elementos propios de cada grupo. El ámbito en que más se evidenció este proceso fue el religioso. Si bien en América predominó la religión católica, impuesta por los europeos, durante la época colonial se produjo un sincretismo religioso a partir del cual el cristianismo fue asimilado a partir de los rasgos tradicionales de indígenas y africanos. Esto también se lo expliqué brevemente, chiquillos. El sincretismo cultural fue muy fuerte, pero sobre todo en el religioso. Si usted, no sé, yo creo que más de alguno de ustedes escuchó alguna vez, por ejemplo, el baile de la fiesta La Tirana, por ejemplo, que es una fiesta que proviene desde estos tiempos coloniales, pero que de alguna forma mezcla conceptos propios de la religión cristiana con elementos de la cultura indígena. Lo vemos en sus trajes, lo vemos en sus bailes. ¿Qué más? Por ejemplo, acá en la letra F tenemos una fuente que es la cazuela de vacuno. Dice, es una de las preparaciones más populares en América Latina. Esto también, chiquillos, es propio de un sincretismo cultural. El tema de la comida va a ser muy importante para considerar lo que fue el sincretismo, porque, por ejemplo, habían alimentos que los europeos no conocían y que al establecerse la colonia después del descubrimiento y la posterior conquista, los europeos comienzan a asimilar la variedad de alimentos que encontraban en América y a mezclarlos con sus propias preparaciones, y así se crearon muchos platos que son provenientes de la colonia, pero que tienen una base dual, si se podría decir, ya que hay un sincretismo cultural que permitió creaciones como por ejemplo el de la cazuela. La próxima clase vamos a ver en profundidad lo que fue las manifestaciones de este sincretismo. Vamos a ver lo que fueron las tradiciones, por ejemplo, y algunos elementos culturales que se fueron constituyendo en la colonia y que de cierta forma tienen una base, como les decía, una base en este sincretismo cultural. Por último, chicos, les dejo la actividad y aquí quiero que pongan ojo porque es lo que les decía hace un rato en cuanto a el glosario que les mostré en un principio. Responde las siguientes preguntas 1 y 3 de la página 81. Número 1. ¿Cómo se refleja la sociedad de castas en el documento B y C? Y la número 3 sería a partir de la fuente D. ¿De qué manera se lograba avanzar en la estratificación estamental colonial? ¿Qué similitudes y diferencias existen respecto de la actualidad? Y como ticket de salida, yo no lo puse acá, pero se lo voy a enseñar. El ticket de salida, y acá tienen que poner mucho ojo, chicos, porque yo voy a empezar a utilizar estos tickets de salida a modo de evaluar si comprendieron la materia. Por ende, desde la clase creo que anterior en adelante pongan mucho ojo a la actividad, pero por sobre todo al ticket de salida. Y el de hoy dice así: la estratificación social fue un punto base en la sociedad colonial.
¿Crees tú que conceptos como el estatus y la pigmentocracia son elementos de segregación en la sociedad chilena actual? ¿Por qué? Lo que yo quiero, chicos, es que ustedes piensen, a base de estos conceptos de la pigmentocracia y del estatus, y entre otros que nosotros vimos ahí como la casta, quiero que piensen en esta sociedad colonial, segmentada, estratificada, dividida en castas, dividida por el color de la piel. ¿Esos elementos siguen presentes en la sociedad de hoy? Nos enfrentamos a una división social por el color de la piel o por el estatus, por ejemplo. Espero su respuesta sobre eso, chicos. Como les dije, es importante el ticket de salida en general la actividad, pero esta pregunta es mucho más importante porque es una pregunta de opinión propia. Quiero que piensen y me den en al menos, chicos, por lo menos unas 3 líneas. ¿Qué creen ustedes sobre el concepto de pigmentocracia y de estatus? Si hoy en día aún son un tema relevante, aún son un tema de segregación en nuestra sociedad. Eso. Y por último, recuerden, las fuentes que necesitan para esta actividad se encuentran entre las páginas. Uy, aquí me equivoqué porque puse 70 y 79, pero no, es 80 y 85 de tu texto de historia. Importante, háganme llegar sus trabajos, chiquillos. Cada vez voy recibiendo más, pero sé que me faltan muchos que no lo han hecho. Recuerden que en algún momento esto va a servir de evaluación de alguna forma, por lo tanto necesito que me envíen sus trabajos. Ante cualquier inquietud, pregunta o comentario sobre la actividad o el programa, escríbanme a fuyo@cmsh.maristas.cl o en Comunicar. Y para terminar, chiquillos, recuerden que creé un canal nuevo, eh, ya que hay un desfase en las clases. Profesor Felipe Ulloa es mi canal de YouTube donde van a encontrar todas las clases en orden para que puedan ir a la par conmigo. Eso, espero que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves. Chao.